El tema de hoy, la responsabilidad civil precontractual. ¿Qué es la responsabilidad civil precontractual? Es aquella responsabilidad que se deriva de los tratos o de los negocios que se hacen antes de celebrar el contrato. En la responsabilidad precontractual no hay contrato. Es el preámbulo al contrato que una vez se dé el consentimiento, entonces ya estamos en la etapa contractual. Entonces tenemos que diferenciar entre la etapa precontractual y la etapa contractual, que la contractual se inicia, repito, cuando se dé el consentimiento. Es bueno leer una providencia de la Corte Suprema de Justicia del doctor Rafael Romero Sierra en un proceso ordinario de la Sociedad Conquistadora S.A. contra Juan Manuel López Caballero del año 1989 y dice: a propósito de la responsabilidad precontractual, la doctrina ha concluido que los actos, tratos o conversaciones preliminares enderezados a preparar la producción de un consentimiento contractual no son intrascendentes. Por lo contrario, una vez formado el consentimiento, son parte integrante de él y su importancia se traduce en servir de medios auxiliares para interpretar la verdadera intención de las partes cristalizada en las cláusulas del contrato. De otra parte, también se ha considerado la doctrina que durante el decurso de tales actos, tratos o conversaciones, las partes contratantes están ligadas por unas reglas jurídicas tendientes a asegurar una cierta producción contra la mala fe, la ligereza de su contraparte, pues no pueden considerarse vinculadas por un contrato hasta que no se haya producido el consentimiento específico. Por ello, los mecanismos de la responsabilidad extracontractual pueden ser utilizados para impedir de una parte abuse de su libertad para concluir o no el contrato proyectado en daño de aquella parte cuyo interés ha solicitado por ella. Por consiguiente, se ha admitido por la aludida fuente que una interrupción intempestiva de las negociaciones sin motivo justo, culpa in contraendo, pueden dar derecho a una indemnización por el daño que sea consecuencia de la defraudación de la confianza en la seriedad de los tratos que venían realizándose. Ahí tenemos entonces una parte de esta sentencia en donde hace un relato claro sobre lo que consiste la responsabilidad civil precontractual. ¿Cuál es el fundamento legal de la responsabilidad civil precontractual? El fundamento legal de la responsabilidad civil precontractual se encuentra en el artículo 863 del Código del Comercio, que establece que las partes deben proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que con ello cause. Esto indica entonces, ese es el fundamento legal en Colombia de la responsabilidad civil precontractual reglada por la oferta en el Código del Comercio, artículo 863. ¿Qué perjuicios se cobran en el proceso de responsabilidad civil precontractual? Según la jurisprudencia colombiana, aquí no se habla de daño emergente o lucro cesante. Se habla específicamente de dos tipos de perjuicios: el interés negativo de confianza y el interés positivo de cumplimiento. ¿Qué es el interés negativo de confianza? El interés negativo de confianza son todos aquellos gastos que ha hecho una persona que desea hacer o aceptar la oferta, es decir, ustedes saben que en la oferta o en la licitación están contenidos todas las reglas de todos los elementos esenciales del contrato, de manera que no haga falta sino el consentimiento. Entonces esta persona, obviamente, si le dicen vamos a hacer una licitación o una oferta para que haga un edificio de 5 pisos, pues esta persona va a tener que contratar arquitectos, va a tener que contratar abogados, va a tener que tener costos de pasajes, maquetas, planos, estudios, certificados de tradición, etcétera, etcétera. Todos esos gastos es lo que la jurisprudencia colombiana ha denominado interés negativo o de confianza. El otro perjuicio es el interés positivo o de cumplimiento. Ese interés positivo de cumplimiento son todas aquellas pérdidas que dejó de recibir. Digámoslo en otras palabras, viene a ser como el lucro cesante de que ya lo conocemos todos. Entonces, la cuestión es, si yo hubiera hecho otro edificio, ¿cuánto me hubiera ganado? ¿Cuánto dejé de ganar por venir aquí a tratar de buscar para que me eligieran en esta oferta? Y este señor interrumpió esa oferta, la interrumpió bruscamente. Entonces, si esa oferta que hace, esos tratos preliminares, esa invitación que hacen para celebrar un contrato, se rompe bruscamente, pues entonces nacen esos dos tipos de perjuicios. Repito, eso es a nivel jurisprudencial,
dado que en este tipo de procesos se habla pues de interés negativo de confianza o de interés positivo de cumplimiento. ¿Qué otras figuras pueden darse en la responsabilidad civil precontractual? Es decir, ¿qué otras figuras pueden ser objeto de una responsabilidad civil precontractual por haber interrumpido esa oferta, esa licitación, esa invitación? Tenemos la primera, es la opción contenida en el artículo 862 del Código del Comercio. En el caso de la opción del artículo mencionado, artículo 862 del Código del Comercio, algunos han hablado de la naturaleza jurídica de esta figura jurídica. Unos dicen, las Cortes, pues obviamente a nivel jurisprudencial, dicen que se debe tener en cuenta o se debe remitir o se debe tener o debe regirse por el artículo 1611 del Código Civil, que está modificado por la Ley 53 de 1887. La opción, de todas maneras, es una etapa precontractual en el Código del Comercio. Otra de las figuras que podemos encontrar sobre la responsabilidad o la responsabilidad precontractual o es una etapa precontractual es la promesa de contrato del artículo 1611 del Código Civil. Igual también tenemos la promesa de contrato en el artículo 661 del Código del Comercio. La diferencia entre las dos, pues jurisprudencialmente se ha hablado de diferencias entre el artículo 611 del Código del Comercio en cuanto a la promesa de contrato y el artículo 1611 en la promesa de contrato en el derecho civil, en el Código Civil. Y hablan de la diferencia de que en la promesa de contrato mercantil no requiere la forma de escrito y en el 1611 necesariamente tiene que tener la forma de escrito. Hay que tener en cuenta que hay una jurisprudencia de la Corte, y en eso no hay ninguna discusión, que se debe hacer una promesa con todos los elementos que tiene el artículo 1611, es decir, con todos los requisitos que tiene la ley, el artículo 1611. De manera que si falta alguno de ellos, ha dicho la Corte, no es una promesa de contrato en los términos del artículo 1611 del Código Civil. Igualmente hay que tener en cuenta que la legislación, el 822 del Código del Comercio, nos remite a la legislación civil para todos los efectos. Algunos tratadistas dicen que esa promesa de contrato o la jurisprudencia, algunas jurisprudencias también dicen que esa promesa de contrato del Código Mercantil debe regirse por el artículo 1611 del Código Civil. Otra de las figuras que también originan una responsabilidad precontractual son aquellas las contempladas en el Estatuto del Consumidor, que es la Ley 1480 del 2012 en su artículo 29 y siguientes. Allí se establecen unas reglas que son unas reglas referentes a la oferta de productos en vitrina y que ese rompimiento de esas reglas origina, por supuesto, una responsabilidad precontractual. Hay otros eventos en que la ley no lo regula, pero que también origina responsabilidad precontractual. Esa responsabilidad precontractual son todos aquellos tratos preliminares del contrato, invitaciones a contratar, publicidad engañosa, que, repito, originan responsabilidad civil precontractual. Igualmente, la Corte ha dicho que no solamente puede darse una responsabilidad civil precontractual en los términos del rompimiento brusco, en los términos del 863 del Código del Comercio, sino también por el abuso del derecho. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, entonces, en un proceso, si se hizo abuso del derecho, si esa persona abusó del derecho para romper ese trato preliminar al contrato. El abuso del derecho está ubicado normativamente en el ordenamiento jurídico colombiano, en la Constitución Política en el artículo 95 y en el artículo 230. En la Ley 153 de 1887, artículo 8, en la Ley 200 de 1936, artículo 21, en el Código Civil, artículo 2341, 2343, 2356, 1002 y artículo 669. Y en el Código del Comercio, en el artículo 830, en el artículo 1280. ¿Cuáles son los caminos que le quedan a usted para hacer efectiva una responsabilidad civil precontractual? Pues tenemos el proceso de responsabilidad civil precontractual, también tenemos un proceso
por el Estatuto del Consumidor, que es un proceso administrativo, y también podemos, en el caso que puede llegarse, acudir a la Liga de Consumidores. Agradezco su atención, espero que comparta y suscriba. Hasta pronto.